Descubrí que mi novia me usó como fachada mientras salía con otros hombres y su madre lo sabía todo, pero en vez de detenerla, me culpó a mí por no entenderla. Llevábamos 1 año y medio saliendo, y la idea fue de ella, bueno, más bien de su mamá. Que si que aquí tienes espacio, que si que así ahorran para su futuro, y yo, que no tenía muchas opciones tampoco, acepté. Me parecía buena idea en ese momento. No tenía renta que pagar, iba a estar con la persona que amaba, y supuestamente, con una familia que me había aceptado como uno más. El plan era temporal. Unos 6 meses, mientras ella y yo ahorrábamos para irnos juntos a algún apartamento en el área de Houston. Pero desde el primer mes empezaron los roces. Nada muy grande, solo tonterías que no noté o no quise notar. Que si yo dejaba mal cerrada la despensa, que si mi forma de fregar no era como la de ellos, que si yo no me levantaba a tiempo para acompañar a su papá a las caminatas los domingos, cosas que en su momento pensé que eran costumbres familiares y ya, y que me adaptaría. Pensé que lo hacían con todos, pero con el tiempo, me fui dando cuenta que el problema era yo. La mamá de ella tenía esa actitud rara, pasivo-agresiva, como que te sonríe mientras te dice algo que claramente es una puñalada. Y su papá, bueno, él ni hablaba. Literalmente, lo máximo que me decía era buenas noches cuando se cruzaba conmigo. Nunca me preguntó a qué me dedicaba, ni de dónde era mi familia. Yo trataba de hacerme útil, limpiaba el patio, ayudaba con los mandados, hasta les pagaba parte de los servicios. Lo hacía porque me parecía justo, y porque estaba comprometido con su hija. No era ningún vago. Tenía mi trabajo remoto, me levantaba temprano, me bañaba, cumplía con todo. A veces hasta cocinaba para todos. Pero ellos actuaban como si fuera un huésped que se había quedado más de lo debido. La que más me confundía era ella, mi novia. Al principio estaba feliz de que viviéramos juntos, o eso decía. Nos reíamos, salíamos los fines de semana, planeábamos cosas, pero a los 2 meses empezó a cambiar. Primero que se quedaba más tiempo en la calle, que si el trabajo la tenía estresada, que si las reuniones eran largas. Luego empezó a encerrarse en su cuarto incluso cuando yo estaba ahí. Se iba a dormir sin decirme buenas noches. Me decía que necesitaba su espacio, que estaba cansada. Y yo, como idiota, pensaba que era el estrés. Un día, regresó a casa como a las 3 de la mañana. Yo estaba despierto en la sala, esperando, porque me había quedado con esa sensación en el pecho de que algo estaba mal. Y ahí la vi, bajándose de un Uber, con una ropa que yo no le había visto salir. Le pregunté dónde había estado y me dijo que había salido con las amigas del trabajo. Que se había emborrachado y no me avisó porque se le descargó el celular. No tenía energía para discutir, pero algo en mí ya sabía que eso era mentira. Solo que no quería aceptarlo todavía. Las cosas siguieron así. Cada vez más frías, cada vez más excusas, y yo haciéndome el ciego, hasta que un día pasó algo que ya no pude ignorar. Fue un sábado. Ella me dijo que se iba a quedar a dormir en casa de una compañera de trabajo porque tenían que preparar una presentación para el lunes. Todo muy lógico. Yo incluso le preparé una mochila con su laptop, cargador, ropa, todo. Me sentí estúpido después por eso. Como a las 11 de la noche, estaba en la cocina buscando algo para cenar, y escucho a su mamá hablando por teléfono en voz baja. La cocina estaba justo al lado de la sala, y ella pensó que yo ya me había ido a dormir. Pero no, y lo que dijo me dejó helado. Le dijo a alguien, y lo juro por Dios que no estoy inventando, que esperaba que esta vez él no se diera cuenta y que esa niña es una loca, pero yo no puedo hacer nada más. Y luego, que se las arregle cuando explote todo, que yo ya le advertí. Me quedé parado. ¿Qué? Sintiendo que me hervía la cara. No sabía si salir y confrontarla o seguir escuchando, pero colgó. Y al día siguiente, como si nada, me saludó con esa sonrisa de siempre y me preguntó si había dormido bien. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme. Pero no lo hice, y fue el peor error. Después de esa noche, nada volvió a sentirse igual. Yo ya no podía mirarlos a los ojos sin pensar en lo que había escuchado. La mamá sabía algo. No solo eso, lo estaba encubriendo. Y yo ahí, durmiendo bajo su techo, agradecido como un idiota. Intenté actuar normal los primeros días, pero no pude. Cada vez que ella me hablaba, yo analizaba cada palabra. Empecé a revisar sus horarios. Le pedía fotos cuando decía que estaba con sus amigas. Empecé a buscar errores. Y los encontré. Muchas veces me decía que estaba en un lugar, pero los sonidos de fondo no coincidían. Una vez me dijo que estaba en un restaurante y se escuchaba música como de antro. Otra vez me dijo que estaba con su prima, pero vi en una historia de Instagram que su prima estaba en otra ciudad. No le dije nada. Empecé a guardar todo. Screenshots, horarios, todo. Quería saber qué tan profundo era el agujero antes de saltar. Mientras tanto, ella actuaba como si nada. Me abrazaba de vez en cuando. Me decía que me amaba. A veces se mostraba cariñosa solo para alejarse otra vez. Era como si jugara a mantenerme justo lo suficiente para que no me fuera,
pero nunca lo bastante cerca para estar de verdad conmigo. Y entonces pasó lo inevitable. Un amigo mío, que trabaja en un gimnasio cerca del centro, me escribió un día. Me preguntó si seguía saliendo con la güera de cabello largo, así la llamaba porque la había visto conmigo unas cuantas veces. Le dije que sí, y me dijo que la había visto hace como 2 días, entrando al gimnasio con un tipo. Según él, se estaban abrazando como novios, y el tipo incluso le dio una nalgada cuando pasaron por la puerta. Cuando me dijo eso, sentí como si me hubieran metido un puñal en la boca del estómago. Me costó respirar. Le pedí que me mostrara las cámaras. Me dijo que eso no podía, que era contra la política del lugar. Pero me juró que era ella. Mano, era ella, con otro. Como si nada. Me fui al baño del trabajo y vomité. Esa noche no dormí. La esperé despierto otra vez, pero esta vez sin intención de preguntarle nada. Solo quería mirar su cara. Quería ver si podía notar algún rastro de culpa. Llegó a las 2:20 de la madrugada, con el mismo cuento, reunión, estrés, tráfico. Se quitó los zapatos, se lavó la cara y se metió a la cama. Yo me quedé sentado en la orilla. Y ahí fue cuando su madre apareció de nuevo en escena. Tocó la puerta del cuarto. Eran casi las 3 de la mañana. Entró y me dijo, bajito, que quería hablar conmigo un segundo. Nos fuimos a la cocina. Me dijo, no sé qué estás esperando para terminar con esto. Te estás haciendo daño. Y ya no puedes seguir aquí si no van en serio. Le pregunté qué sabía. Me dijo que eso no importaba. Que ella había criado a su hija sola, que había visto cosas, y que si yo no podía con eso, era mejor que me fuera. Me lo dijo como quien se quita un peso de encima. Sin lágrimas, sin pena. Yo no entendía nada. ¿Cómo que me fuera? ¿Así nada más? ¿Después de todo lo que había hecho? Me levanté de la mesa y le dije que si pensaba que iba a quedarme callado, estaba equivocada. Me miró y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Gritar, armar un show, y luego qué, volver con ella. No respondí. Me metí al cuarto, recogí mi mochila y me largué. Me fui a dormir al carro. Ni siquiera tenía a dónde ir a esa hora. Al día siguiente volví, porque tenía cosas que no quería dejar ahí. Pensé que me iba a encontrar con ella hecha un mar de lágrimas, arrepentida. Pero no. Estaba viendo TikTok en la sala, como si nada. Cuando me vio, dijo, ¿volviste? Le dije que sí, que solo iba por mis cosas. Me miró un segundo y volvió a su teléfono. Como si yo fuera el que le debía algo. Como si yo fuera el que la había traicionado. Ese fue el punto de quiebre. Entendí que ahí no había amor, solo comodidad. Me usó como un plan intermedio mientras hacía su cagadero. Y su familia la ayudó. Me fui de esa casa sintiéndome el tipo más estúpido del mundo. Pero no terminó ahí. 2 días después me llegó un mensaje de ella. ¿De verdad te fuiste, sin decirme nada? ¡Qué inmaduro! No sé por qué, pero esa frase me hizo reír. Inmaduro. ¿Ella? Después de todo. No contesté. Solo la bloqueé. Pasaron unos días desde que me fui. Dormí en el sillón de un amigo, luego en el piso de otro. No tenía ganas de nada. Ni de trabajar, ni de comer, ni de hablar con nadie. Pero sobre todo, no podía sacarme la idea de la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué mierda alguien haría algo así? Si no me quería, ¿por qué no simplemente terminar? ¿Por qué seguir fingiendo, compartiendo cama conmigo, metiéndome en su familia? No tenía respuestas. Hasta que uno de nuestros amigos en común, bueno, en ese entonces creía que era amigo de ambos, me escribió. Me preguntó si estaba bien, que se había enterado de que ya no vivía con ella. Le dije que sí, que se había terminado todo. Y él solo me mandó un mensaje que decía, tú ya sabes lo del otro tipo, ¿no? Y ahí supe que lo que venía iba a doler. Le dije que hablara claro. Me dijo que ella estaba saliendo con un cabrón desde antes de que yo me mudara con ella, que la había visto varias veces con él, y que al principio pensó que ya no estábamos juntos, porque las cosas que hacían en público no eran normales si seguíamos siendo pareja. Según él, los había visto en un restaurante en Midtown, muy agarrados, dándose besos, ella sentada en sus piernas, y que después, cuando le preguntó a ella, le dijo que yo ya sabía todo y que habíamos acordado abrir la relación por un tiempo. Me lo dijo con una mezcla de culpa y confusión. Pero para mí fue como una granada en el estómago. Abrir la relación. Yo nunca, jamás, accedí a eso. Ni siquiera se planteó. Ella inventó esa excusa para cubrir su mierda. Y lo peor, la gente le creyó. Me quedé como congelado. Estaba tan furioso que me temblaban las manos. Pero no le grité a mi amigo, ni lo culpé. Me agradeció por contarme. Me dijo que se sentía como un idiota por no haberme avisado antes. Que pensó que era una decisión de pareja. Y no lo culpo. Nadie espera que una persona mienta con esa tranquilidad. Nadie espera que te metan en un teatro donde todos son actores menos tú. Después de eso, todo encajó. Las escapadas nocturnas, las excusas, la mamá callada, el papá que no hablaba. Toda esa familia sabía, todos lo sabían, y me dejaron ahí, conviviendo como si nada,
como si yo fuera un maldito invitado sin importancia, solo una pieza más en su obra falsa. Era humillante, era asqueroso. No aguanté. Tuve que escribirle, no por venganza, ni porque quisiera volver. Solo necesitaba que supiera que ya no era un pendejo. Le mandé un mensaje, ya sé todo. No mientas más. No me contestes. Solo quería que lo supieras. Y la bloqueé de nuevo. Pero claro, no se quedó callada. Me escribió desde otro número. No todo es como parece, me puso. Después, solo estábamos hablando, no era nada serio. Y tú tampoco estabas bien últimamente. Ahí fue cuando entendí el nivel de cinismo. Me culpaba a mí. Como si mis sospechas, mis dudas, mis silencios fueran lo que la empujaron a follarse a otro tipo mientras vivíamos juntos. No contesté. Tiré el teléfono al piso. No lo rompí, pero juro que estuve cerca. Me encerré en el baño del cuarto donde me estaba quedando y lloré. No por ella, por mí. Por cómo permití que me hicieran eso. Por cómo me perdí en esa relación al punto de no ver la verdad. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, me llegó un mensaje de la mamá. Sí, de la mamá. Me decía que no era tarde para arreglarlo, que las parejas pasan por cosas peores, que ella estaba confundida, que yo era un buen hombre y merecía ser feliz, con su hija o sin ella. Le respondí con un solo mensaje, usted encubrió todo. No me hable más. Y la bloqueé también. Desde entonces, no volví a verlos. Pero lo peor fue darme cuenta de cuántas personas sabían y se callaron. Cuántos amigos que me veían reventándome por mantener esa relación no dijeron nada. Y lo entendí, la gente es cobarde. Prefieren mirar para otro lado antes que ser el que da malas noticias. Me costó mucho volver a confiar. No en ella. En cualquiera. Empecé a alejarme de todo el mundo. Dejé de contestar mensajes. Me salí de los grupos. Apagué mis redes. Me metí en piloto automático. Solo trabajaba, dormía mal, comía lo justo. Pero había algo que no se iba de mi cabeza. Una cosa más que supe, algo que me dijo ese mismo amigo semanas después. Y fue eso lo que me terminó de destrozar, aunque también fue el comienzo de algo que nunca esperé. Lo que me dijo ese amigo después fue como una patada cuando ya estás en el suelo, sin aire, sin nada. Me mandó un audio, una noche que yo ni siquiera estaba esperando escuchar de nadie. Dijo que tenía algo más que contarme, que no quería guardárselo, que ya había pasado mucho tiempo. Lo escuché sin saber qué esperar. Y ahí me soltó la bomba. Bro, ella no solo salía con ese tipo. Había otro más. Uno del trabajo. Me lo dijo una compañera mía que también trabaja en la misma empresa. Dice que ya era un chiste interno, que todos sabían que esa chava tenía un novio viviendo con ella, pero salía con otros como si nada. Hasta le decían, la que tiene Airbnb en su cama. Así, con esa maldita burla. Sentí que se me apagó la cabeza. Tuve que sentarme. Literalmente sentarme en el suelo, como si me hubieran metido un golpe directo al pecho. Todo el puto tiempo que viví ahí, la gente alrededor lo sabía. Y se reían de mí. Yo trabajaba como un idiota, tratando de ayudar a esa familia, a ella, planeando el futuro. Y ella se burlaba en la cara de todos. Y lo peor, lo hacía como si no hubiera consecuencia, como si yo fuera una planta, un adorno en su vida. No le respondí a mi amigo enseguida. Me tomó horas. Le agradecí por decírmelo, pero me dejó claro que ya no confiaba en nadie, ni siquiera en él. No es justo, lo sé. Pero cuando te patean tantas veces, cualquier mano que se acerca parece otra patada. Pasaron semanas así. Me fui a vivir solo a un estudio en el norte de la ciudad, algo chico, barato, pero mío. Ahí podía al menos estar en silencio. Me servía estar lejos. Nadie me conocía. Nadie me preguntaba cosas. Podía dormir sin pensar en qué estaba haciendo ella. O eso intentaba. Hasta que un día me mandaron una foto. Era ella. Con el mismo tipo del gimnasio. Pero esta vez no estaban solos. Estaban con un niño. Un niño pequeño. De no más de 2 años. Estaban en un parque, en Katy, al oeste de Houston. Los tres, como una familia. La persona que me mandó la foto, otra amiga en común que apenas me hablaba desde que me fui, me dijo que no sabía si debía decirme esto, pero que era importante. Ese niño, supuestamente, era hijo del tipo. Pero había rumores de que ella lo había tenido mientras aún estábamos juntos, que no me lo había dicho, que lo había ocultado. Ahí me volví loco. Literal. Me puse a revisar fechas, calculé, pensé, recordé. Y todo cuadraba. Había un par de meses en los que ella decía que tenía problemas hormonales y que por eso se sentía rara. No quería sexo, no quería contacto, y yo como idiota respetando su espacio. Y si todo ese tiempo había estado embarazada, y si tuvo ese hijo sin decirme nada, y si incluso pensó que podía hacerlo pasar como mío, si no me hubiera ido, no sabía qué creer. Pero todo lo que había vivido me decía que era posible, totalmente posible. Ella era capaz, y su familia la hubiera cubierto, así como cubrieron todo lo demás. Me costó procesarlo, me costó dormir,
Me costó no agarrar el carro e ir a buscarla solo para gritarle en la cara todo lo que tenía dentro. Pero no lo hice. Me contuve. Por salud mental. Porque si volvía a verla, capaz terminaba haciendo una estupidez. Pero la historia no terminó ahí. Porque esa misma amiga que me mandó la foto, un par de días después me dijo que ella, mi ex, había hablado de mí. Que decía que yo la había abandonado, que la dejé sola, que nunca supe estar a la altura cuando ella más necesitaba apoyo. Eso fue lo que más me dolió. No que me haya engañado. No que se haya metido con otros. Sino que encima de todo eso, tuviera la cara de ensuciarme a mí frente a otros. Como si yo hubiera sido el malo. Como si yo la hubiera dejado a la deriva. Cuando fui yo el que aguantó todo. Yo el que puso el pecho. Yo el que creyó. Pero lo que vino después fue todavía peor. Porque no solo había mentido, también había dejado una bomba a punto de estallar. Algo que me involucraba directamente. Algo que podía joderme la vida, y que me enteré casi por accidente. Un viernes por la tarde, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar, pero algo me dijo que atendiera. Era una mujer, la voz me sonaba pero no sabía de dónde. Dijo su nombre y me di cuenta de inmediato, era una excompañera del trabajo de ella. La había visto una vez en una reunión que organizamos en casa cuando aún vivía con mi ex. No era particularmente cercana, pero me reconocía. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Me puse tenso de inmediato. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que no era sobre ella, sino sobre algo que me puede explotar en la cara si no lo atiendo a tiempo. Esas fueron sus palabras exactas. Nos vimos ese mismo día en un Starbucks. Apenas me senté, ella sacó su celular y me mostró una conversación de WhatsApp. Era con otra compañera del mismo trabajo. En el chat, mi ex hablaba de mí. Decía que yo era inestable, que había tenido episodios de comportamientos raros y que temía que pudiera hacer algo violento si se sentía provocado. Al principio no entendí por qué eso era tan grave. Después me lo explicó, mi ex estaba empezando a decirle a gente del entorno que yo había sido emocionalmente abusivo, que la controlaba, que por eso tuvo que salvarse y buscar otra vida. Y no solo lo decía en voz, lo estaba escribiendo, lo estaba dejando por escrito, estaba construyendo una narrativa. ¿Para qué? No lo entendí de inmediato. Hasta que esa amiga me lo dijo de frente, creo que se está armando un respaldo, por si en algún momento tú tratas de pelear algo legalmente. Como si estuviera dejando evidencia anticipada de que vos sos el problema. No supe qué decir. Me dieron ganas de romper la mesa a la mitad. Pero me contuve. Esa mujer me estaba ayudando. Me dijo que ella no iba a meterse más allá, pero que sintió que era justo advertirme, que yo tenía derecho a saber qué me estaban poniendo en la mira, por algo que no había hecho. Y ahí entendí todo. Mi ex no solo me había mentido, usado, traicionado. Estaba preparando el terreno para, si llegaba a necesitarlo, voltearlo todo en mi contra. Tal vez por si en algún momento yo reclamaba algo, tal vez por si ella necesitaba protección para quedarse con la casa de sus padres, o para hacerme quedar como el loco si alguien le preguntaba por mí. Esa noche no dormí. Me puse a hacer copia de todo. Capturas, conversaciones, fotos, cualquier cosa que tuviera que probara que nuestra relación, aunque con problemas, nunca había sido abusiva. Que yo no era el que levantaba la voz, que ella era quien mentía. Incluso empecé a escribir mi propia versión de los hechos, con fechas, detalles, por si un día necesitaba recordarlo todo tal cual fue. Porque lo que más miedo me dio no fue lo que ya había pasado, fue lo que todavía podía pasar. Que ella, en algún momento, dijera algo que me arruinara la vida, que me hiciera quedar como un maltratador, que alguien le creyera. En este país, en este sistema, esas cosas pueden marcarte de por vida aunque no tengas una sola denuncia. Y la idea de que, después de todo lo que me hizo, aún tuviera el poder de destruirme con solo palabras, me aterraba. Un par de semanas después, me llegó otro mensaje inesperado. Esta vez de uno de sus hermanos. Uno que nunca se metía en nada. El tipo me pidió disculpas. Me dijo que no sabía todo lo que había pasado, que su mamá y su hermana habían manejado las cosas a su manera, y que ahora él estaba viendo todo desde otra perspectiva. Me dijo que lamentaba no haber intervenido, que si algún día necesitaba algo, que no dudara en contactarlo. No le respondí mal, pero tampoco le agradecí demasiado. Me limité a decir que entendía, pero que ya no había vuelta atrás para nada, y que me sorprendía que recién ahora abriera los ojos. Me dijo algo que no voy a olvidar, ellas son así. Uno tarda en verlo. Pero cuando se cae el velo, ya es tarde. Y tenía razón. Yo ya no estaba herido. Estaba vacío. Como si me hubieran arrancado la parte de mí que confiaba en la gente. Ya no quería venganza. Ni explicación. Solo distancia. Solo desaparecer. Pero justo cuando empecé a lograrlo, cuando ya estaba volviendo a respirar normal, cuando ya dormía sin revisar el celular a cada rato, me llegó una carta. Una notificación. Ella me estaba citando para hablar de responsabilidad compartida. Lo que decía en esa hoja era imposible.
Pero estaba escrito en tinta. Y me pedía que me presentara, que firmara, que aceptara algo que no me correspondía. La notificación decía, palabra por palabra, que yo había sido una figura estable durante el proceso de gestación y que por lo tanto era viable contemplar una responsabilidad compartida respecto al bienestar del menor. Así, como si hubiéramos sido una familia, como si yo hubiera criado a ese niño, como si yo hubiera estado ahí por decisión mutua, como si ella no me hubiera mentido, usado y echado como un perro. La leí 3 veces, porque no me entraba en la cabeza. Era un documento legal, redactado por algún abogado que, evidentemente, solo había escuchado su versión. Y lo peor no era el contenido. Lo peor era el subtexto. Ella había hecho oficial la mentira. La había formalizado. Estaba dispuesta a meterme en un proceso legal para que yo me hiciera cargo de un hijo que no era mío. Llamé al número del remitente. Pedí hablar con el abogado. Me dijo que no podía entrar en detalles sin mi consentimiento, pero que era una solicitud inicial, que no era vinculante todavía, que si yo me oponía, había que ir por vía legal. Le dije claro, ese niño no es mío, ni biológicamente, ni emocionalmente. No lo crié, no lo vi nacer, no estuve ahí. Me fui antes incluso de saber que existía. El tipo me respondió con un tono frío. Me dijo que todo eso lo tendría que probar, si el caso avanzaba, que ellos tenían evidencia de que yo conviví con la madre durante parte del embarazo, que había testigos. Ahí fue cuando me di cuenta de que no solo era una jugada, era un plan. Desde el principio. Ella había estado construyendo este escenario desde antes de que yo me fuera. No solo mintiéndole a la gente, sino armando una historia donde yo era parte de esa familia, donde yo quedaba como alguien que había asumido un rol de padre y luego había abandonado. Y por eso necesitaba toda esa narrativa de que yo era inestable, porque si me defendía, iba a parecer que solo estaba huyendo, que quería desligarme de un niño al que había supuestamente amado. Era brillante, en el peor sentido de la palabra, y asquerosamente calculado. Llamé a un abogado. Me recomendó que respondiera por escrito negando cualquier relación con el menor, y solicitando una prueba de paternidad si el caso seguía. Me dijo también que lo mejor sería preparar evidencia, pruebas de fechas, capturas, testimonios, todo lo que pudiera demostrar que yo no estuve ahí, que no formé parte de eso, que me alejé por razones justificadas. Pero más allá del papeleo, lo que más me jodía era el nivel de descaro. Como una persona puede pasar de dormir contigo, de decirte te amo, a planear cómo usar tu nombre para sacarle ventaja a una situación que ella misma generó. Me pasé los siguientes días juntando todo. Conversaciones por mensaje, correos, recibos, capturas de pantalla. Armé una carpeta completa, cronológica, detallada, con fechas, lugares, comentarios. Fui obsesivo. Porque ya no era solo dolor. Era miedo. Miedo de que me arrastrara a algo que podía marcarme de por vida. Y mientras tanto, ella no dejaba de aparecer. Historias en redes donde salía con el niño. Subía fotos como si fueran una familia perfecta. A veces sola. A veces con otro tipo distinto. Yo no sabía quién era el verdadero padre. Pero tampoco importaba. El problema era que ella estaba apostando a que yo me callara. Que no hiciera nada. Que cediera. Hasta que un día me escribió. De nuevo. Desde otro número. Podríamos resolver esto sin abogados. Si cooperas, no te va a costar nada. Es solo firmar algo y después olvidarnos del tema. La bloqueé al instante. Y ese mismo día, mi abogado presentó el rechazo formal. Todo por escrito. Todo firmado. Y con una cláusula clara, no iba a asumir responsabilidad de nada sin prueba de paternidad. Punto. Esperé semanas. No hubo respuesta inmediata. Pensé que tal vez se había rendido, que había entendido que no iba a funcionar. Pero no. Porque cuando llegó la contrarrespuesta, ahí fue cuando todo tomó otro giro. Uno que ni siquiera imaginaba. Porque, por primera vez, ella no fue la que habló. Fue el verdadero padre. Me llegó un correo. Sin asunto. El remitente era un nombre que no reconocí al principio, hasta que abrí el mensaje y leí las primeras líneas. Hola. No sé si me ubicas. Tal vez no por mi nombre, pero si sabes quién soy. Soy el papá del niño. El verdadero. Me enteré de lo que está intentando hacerte y necesitaba que escuches esto directamente de mí. No supe qué sentir. Estaba en mi escritorio, en silencio, solo. Volví a leer la frase varias veces. El tipo seguía. Yo tampoco sabía que el niño era mío al principio. Ella me lo ocultó. Me dijo que estaba embarazada pero que el padre era otro. Asumí que no era problema mío. Luego se acercó de nuevo. Quiso retomar contacto, pero solo si yo no decía nada. Quería que alguien más asumiera el rol. Sospeché que era vos, pero nunca lo confirmé hasta ahora. Me da bronca que haya jugado con los dos. Adjuntó un par de capturas. Conversaciones entre ellos. Eran de hacía meses. Se leía todo. Como ella le pedía dinero para el bebé pero al mismo tiempo le decía que alguien más se iba a hacer cargo. Como le pedía que se mantuviera al margen. Incluso había una parte donde ella escribía.
Él no sabe nada. Y si se entera, lo voy a hacer quedar como un loco. Lo tengo de mi lado, tranquilo. No va a hacer escándalos. La fecha de ese mensaje era de cuando todavía vivía en esa casa. Me temblaban las manos. El correo seguía. Me decía que no quería líos legales, que tampoco pensaba criar al niño, pero que no iba a dejar que alguien más pagara las consecuencias de una manipulación que él también había sufrido. Me dijo que si necesitaba su testimonio o pruebas, que estaba dispuesto a firmar lo que hiciera falta. Cerré la laptop y me quedé en silencio por no sé cuánto tiempo. Fue como si todo el aire del cuarto se fuera de golpe. Me vino todo de nuevo, las noches en el sillón esperando que volviera, la conversación en la cocina con su madre, los mensajes de números desconocidos, todo. Y ahora esto. El padre biológico, tratando de enmendar algo desde lejos. No por valor. No por culpa. Solo por hartazgo. Como si todos los involucrados estuviéramos cansados ya de este teatro que ella había armado con tanto cuidado. No respondí enseguida. Lo reenvié a mi abogado. Le conté lo que me había llegado. Él me dijo que eso cambiaba todo, que ahora podía presentar una moción de desestimación definitiva, y que si queríamos, podíamos incluso demandarla por intento de fraude. No sabía si hacerlo. Parte de mí solo quería que todo terminara, que me dejara en paz. Pero había algo que no me dejaba dormir tranquilo. ¿Cuántas veces más lo iba a hacer? ¿Cuántas personas más iba a joder así, a usar así? Porque si se salía con la suya una vez, lo iba a seguir haciendo. Con otro. Con quien fuera. Porque para ella, todo esto era solo estrategia, movimiento. Y si no le salía, simplemente pasaba al siguiente plan. Así que le respondí al tipo. Le agradecí. Le dije que no esperaba nada de él, pero que su correo había sido útil. Que ojalá hiciera lo correcto. Me respondió con algo que todavía me hace ruido. Yo no soy el bueno en esta historia. Pero al menos no soy un mentiroso. Después de eso, fue cuestión de días. Mi abogado mandó todo. El rechazo, las pruebas, el correo del padre, las capturas, todo. La última jugada fue de ella. Me escribió un mensaje más. Esta vez sin insultos, sin amenazas. Solo eso. ¿Era necesario llevarlo hasta este punto? Nunca quise hacerte daño. Solo necesitaba ayuda. Me dejaste sola. No la bloqueé esta vez. Solo la dejé en visto, como ella hizo tantas veces conmigo. Porque entendí algo que me costó meses aceptar. Algunas personas no cambian. Solo se hacen mejores mintiendo. Pero todavía faltaba algo. Una última pieza. Un cierre. La última persona de la que esperaba saber algo era su mamá. Pasaron semanas desde el último intento de contacto de mi ex. Silencio total. Pensé que ya todo había muerto, que por fin podía pasar página. Pero una tarde, cuando volvía del trabajo, vi un sobre en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí ahí mismo, en el pasillo del edificio. Era una carta. Escrita con letra firme, grande, de su madre. La empecé a leer esperando cualquier cosa, reclamos, manipulaciones, amenazas pasivas. Pero no era eso, era una confesión. Decía que desde el principio ella sabía que su hija no estaba bien, que tenía patrones que se repetían, que siempre buscaba validación afuera, que mentía con facilidad, que desde adolescente era así, pero que nunca supo cómo frenarla, que siempre la protegió, creyendo que algún día iba a madurar, que la vida sola la iba a enseñar. Decía que cuando me conoció, pensó que esta vez sería distinto, que por primera vez su hija había encontrado a alguien normal, alguien que trabajaba, que no era impulsivo, que ponía límite, que incluso pensó que yo podría ser una especie de ancla para su hija, que la bajara a tierra. Pero después se dio cuenta de que no, que yo no podía hacer eso, que nadie podía, y ahí fue cuando soltó lo que me dejó congelado. Yo sabía que ella te estaba usando, lo supe desde antes de que te mudaras, y sí, lo permití, porque pensé que ibas a darte cuenta solo, que no ibas a aguantar más de 2 o 3 semanas, pero cuando te vi quedarte, cuando vi que hacías cosas por ella, por nosotros, por la casa, sentí una mezcla de culpa y alivio. Culpa, porque sabía que ibas a salir lastimado. Alivio, porque al menos durante ese tiempo, ella no estaba haciendo sus cagadas por ahí. No podía creer lo que leía. Básicamente me usaron de escudo, de parche emocional. Sabían que yo no iba a durar, pero mientras tanto, servía. Me dejaron ahí como un peón, y cuando todo empezó a salirse de control, me empujaron a salir solo. Lo hicieron fácil, se hicieron los desentendidos. Y ahora, años después, venían con estas disculpas inútiles. La carta seguía. Hablaba de la infancia de su hija. De su ausencia como madre, del padre que estaba pero no estaba. De cómo la habían criado sin límites, sin consecuencias. Era como si me estuviera explicando por qué su hija era así. Como si quisiera que yo entendiera que todo venía de atrás. Pero no me interesaba. No me importaba la raíz. No me importaba el trauma. Me jodieron. Me usaron. Me mintieron. Y no hay explicación que borre eso. Cerré la carta y la rompí en pedazos.
La tiré en la basura del pasillo. Esa fue la última vez que alguien de ese círculo me buscó. Desde entonces me mudé a otra ciudad. No fue fácil, empecé de cero, sin amigos, sin red. Pero al menos con la tranquilidad de saber que no me iban a tocar la puerta con otro papel en la mano, con otra mentira disfrazada de justicia.